Y en cuanto a la educación sexual directamente, que también ha generado polémica sobre cómo abordarla, desde cuándo, quién, en qué momento, etcétera. ¿Cómo podríamos, porque sí, hay una parte muy importante que siempre se habla, cuando hablamos de diversidad y demás, también, claro, la educación sexual, pero desde un punto de vista que es el punto de vista que trabajamos en la ruta, que es la sexualidad biopsicosocial, ¿eh? Donde el aspecto medioambiental y el aspecto energético, espiritual también hace parte, ¿no?, de la sexualidad. He escuchado muchas veces esto de necesitamos una sexualidad afectiva, una educación afectiva de la sexualidad y tal, pero no estamos dispuestos, parece, a modificar la educación sexual que hay hoy día. Pero te parece, Tati, mira, aquí es donde yo, como tú como madre, nosotros somos mamás. Uh-huh. Y a mí como madre me gustaría, siempre me gustó, y eso fue lo que vivieron mis hijas, que la educación sexual la vivieran desde la escuela, desde pequeñas, y que se fuera reproduciendo a nivel de que van avanzando. Es unas niñas y unos niños que trabajan desde la escuela primaria en educación sexual y reproductiva son mejores personas, son más empoderadas de sus cuerpos y de sus decisiones conforme van creciendo. Y son adolescentes que saben, conocen su cuerpo, lo respetan y lo hacen respetar. Y son adultos sanos mentalmente y en cuanto a la educación sexual se refiere, educados sexualmente. Entonces a mí me parece que la educación sexual debe abordarse sin temor, sin ningún temor desde temprana edad, Uh-huh. en las escuelas y en los colegios. Y no es que, como dicen algunos, que es que se están adoctrinando a los niños. No, 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 perdona. Se habla de educación sexual y reproductiva con todas sus consecuencias desde pequeños y estamos creando gente madura, gente responsable, Uh-huh. ¿ya? Y cuando tú decías que había que con afección, con afecto, algo así dijiste, claro, Educación afectiva, sí. con la educación, es que la educación sexual bien trabajada es afectiva. Uh-huh. Y me surge una duda también, porque sí, efectivamente tengo hijos y he pasado por todo lo que los padres hemos tenido que pasar cuando tenemos que vernos, ¿no?, en la tesitura de abordar estos temas, efectivamente. Entonces, también creo que los adultos, que muchas veces creemos, a mí me ha pasado de escuchar a personas que cuando estoy haciendo mis programas o estoy trabajando con sexólogos, psicólogos, que estamos haciendo cosas, hay mucha gente que dice, pero ¿tú qué me vas a enseñar a mí? Entonces, a lo mejor yo te pregunto, ¿no será que también siempre que hablamos de educación sexual estamos hablando, y todo el mundo siempre piensa como en niños, adolescentes, que son los que tienen que aprender? Pero ¿no será que nosotros los adultos también tenemos que seguir educando, no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, todos y cada uno de los días. Y ahora se hace muchísimo más necesaria, es que vuelvo a la palabra que nos ha unido, al diálogo. Ahora es muy, muy necesario, y te voy a colocar otra palabra, el diálogo intergeneracional. Es que esto no va de los niños pequeños, no, va así, es transversal. Y me encantaría, sería ideal, a mí me parece, que el diálogo sexual fuera intergeneracional, que se compartieran las vivencias, que se enseñara y se aprendiera. Yo soy una convencida de que se aprende, se enseña y se comparte todos los días. Todos los días. Nadie se las sabe todas. Además, me llena de... Este tema es tan bonito que hayas tocado lo de los adultos, porque conozco mujeres de mi edad y mayores que nunca han tenido un orgasmo. Son casadas con 4 hijos, por ejemplo, y que no saben lo que es un orgasmo. Entonces tú dices, no puedes abrir los ojos, no puedes, porque esa mujer no fue educada para tener hijos, no para disfrutar del placer sexual. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que siempre tenemos que estar enseñando. Nosotros tenemos una clase muy bonita, le hemos dado 2 o 3 veces en Ecuador, donde hablamos de sexo con adultos, hombres y mujeres. Generalmente son más mujeres, pero también hay hombres. Y hay hombres que se dan cuenta de cosas que han hecho mal, o que no han hecho, o que no han sabido hacer, en charlas cuando nos sinceramos
y empezamos a hablar con el debido respeto y con la debida sensibilidad de temas de sexo entre adultos. Exactamente, además cobra mucha importancia, me doy cuenta, te lo comparto desde mi experiencia, me doy cuenta que parece que hablar de sexualidad estamos hablando solo de genitalidad, de coito y bueno, pues todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad física, pero cuando hablamos de nuestra sexualidad emocional, de nuestras emociones, de lo que sentimos estando en pareja, de nuestras relaciones personales, cómo hacer que nuestras relaciones sean saludables, y parece que las emociones no tienen nada que ver con sexualidad, parece que nuestros pensamientos, el sistema de creencias que estábamos hablando en torno a todo lo que tiene que ver con el sexo y la sexualidad, parece que tampoco es sexualidad. Y bueno, esto de la comunicación y el lenguaje, como decía Maturana, que siempre lo digo, ¿no? Como lo decía Humberto Maturana, biólogo de la conducta chileno, decía, no, nos hace humanos y en la sexualidad la comunicación es fundamental. Entonces, aprendemos mucho de nosotros mismos cuando como adultos abordamos las relaciones, el sexo como tal y las relaciones afectivas con sinceridad y con honestidad. Y aprendemos muchísimo. Por eso, cuando yo hago el énfasis en la educación de los niños, y fíjate que te digo que es llevarlo desde la escuelita primaria, pasándolo por todas las etapas, se vuelve una conducta, ¿sabes? Y va a ser un adulto sano sexualmente. Va a ser un adulto sano. Y cuando hablo de sexo, no me refiero solo a los genitales, al sexo genital. Me refiero al sexo, a lo que hay alrededor, al juego, al diálogo, a la sensibilidad y al amor. Fíjate lo que te digo. Entonces es muy sano que abordemos esos temas, que los abordemos con la tranquilidad que los estamos abordando hoy. por ejemplo, gracias por decirlo, muchísimas gracias, porque para toda la gente que vea